Hay quienes dicen que la salvación se puede perder, otros dicen que no. Presta mucha atención a este video donde encontraremos respuesta. ¿Se puede perder la salvación? Mucha atención. Otra pregunta, ¿se puede perder la salvación? ¿Y cómo podemos hablar de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? ¿Se puede perder la salvación? No. Ahora, ¿Está de acuerdo? No. No. hermanos, lo primero que habría que definir qué es la salvación para ver entonces si se puede perder. ¿Qué es la salvación? La salvación es que la justicia perfecta de Cristo es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Consecuentemente, si la salvación se pudiera perder, entonces la justicia de Cristo no es suficiente. Dios es soberano, es verdad. El hombre es responsable, también es verdad. Pero entender cómo funcionan esas dos cosas al mismo tiempo, yo creo que en el cielo tal vez tendremos un mejor entendimiento de eso. Yo debo creer lo que la Biblia enseña, tal cual la Biblia le enseña, y la Biblia dice que Dios es soberano y el hombre es responsable. Por ejemplo, dice la palabra de Dios claramente que es Dios que da la fe. La fe es un don de Dios. Lo vemos en el famoso texto de Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. En Hechos capítulo 18, cuando el apóstol Pedro tiene que dar un reporte a los creyentes judíos que estaban alarmados porque Pedro fue a la casa de Cornelio, y Pedro les narra lo que había pasado en Hechos capítulo 10, dice en Hechos 11 que ellos dijeron que se sorprendieron diciendo: hasta los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces es Dios que da el arrepentimiento, pero es el hombre el que cree y es el hombre el que se arrepiente. Dios no cree por mí, ni se arrepiente por mí. Dios me da el don de la fe y Dios me da el don del arrepentimiento. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios me ha dado el don de la fe? Porque creí. ¿Cómo yo sé que Dios me dio el don del arrepentimiento? Porque me arrepentí. Bien, ¿cómo yo sé que Dios me está preservando? Porque yo estoy perseverando. Esa es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Una persona que no está perseverando y está viviendo como un impío y dice: no, pero yo creo en la perseverancia de los santos, probablemente está engañado, camino al infierno. Esa persona no cree en la perseverancia de los santos, cree en la perseverancia de los impíos. Y los impíos no perseveran. Los impíos van camino al infierno. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos en la perseverancia de los santos, los que dan muestras de que son verdaderos creyentes. ¿Y qué pasa con esas personas que profesaron un tiempo la fe y ahora ya no profesan la fe? ¿Perdieron la salvación? No, nunca la tuvieron. En primera de Juan capítulo 2, versículo 19, dice claramente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que no hay cristianos descarriados, hay personas que nunca estuvieron en el carril. En Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: pero Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no profetizamos. Y entonces les declararé: yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes nunca fueron míos, ni cuando estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros, ni cuando estaban echando fuera demonios. Ustedes nunca fueron míos. Así que un verdadero creyente no se puede perder, porque es la justicia de Cristo la que está puesta en su cuenta, y no soy yo que me aferro al Padre, es el Padre el que me tiene aferrado a mí. Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante, dice: mis ovejas no se pueden perder, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Dios nos tiene aferrados y no hay forma de que Dios nos suelte la mano. Muy bien. Bueno, mis hermanos, la pregunta es: ¿estás de acuerdo con lo que dice este caballero o no? Voy a dar mi opinión con referencia a si se puede perder o no la salvación. La palabra de Dios nos enseña que Dios entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, porque estábamos destinados a la perdición, dándonos la oportunidad de ir al reino de los cielos por medio de su sacrificio, aceptándolo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, debemos tener en claro, para mí, la salvación sí se puede perder, porque la palabra nos enseña que más el que persevere hasta el fin, este será salvo, dando a entender que aún estando tú en el camino, estando en la verdad, aún siendo salvo,
Si tú dejas de perseverar en los caminos de Dios y hacer la voluntad de Dios, puedes perder tu salvación. Ahora, él habla sobre que la fe es un don de Dios y el arrepentimiento. La Biblia nos enseña, cuando Pablo se refería a eso, era a la salvación. La salvación es un don de Dios, es algo que nosotros no merecemos, pero que Dios, aun siendo merecedores, nos los da. Se refiere a eso según lo que yo entiendo. No se refiere tanto a la fe o el arrepentimiento, es a la salvación. Además, Pablo también dice que ¿qué será de nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y cuando él habla sobre que hubieron muchos en aquel día que dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos tantas cosas. El Señor les va a decir, apartados de mí, no los conozco, nunca los conocí, hacedores de maldad. Se refiere a las personas que realmente hicieron tantas esas cosas, pero no conocieron a Dios, no decidieron ellos buscar la verdadera salvación, sino que se dejaron llevar por su propia concupiscencia y se envanecieron haciendo las cosas que a Dios no le agradan, y por eso no fueron salvos. Pero la salvación tú la puedes obtener, pero así como la puedes obtener, la puedes perder. Porque la Biblia nos enseña que al cielo no entrará cosa inmunda. O sea que podemos pecar, hacer y deshacer, y aún así podemos ser salvos. No. Si tú, por eso Pablo en muchas cartas nos habló de que hay pecados que la gente practica, y los que practican tales pecados no errarán en el reino de los cielos. Ya sabemos, fornicación, hechicería y muchas otras cosas que aún dentro de la iglesia, en algunas personas que no se han querido salir del mundo del todo, lo practican. Pero Dios brinda la salvación y tú puedes ser salvo, tú puedes estar bautizado, tú puedes haber recibido el Espíritu Santo. Pero si te descuidas, si te descarrías, un ejemplo, tú fuiste salvo, bautizado, recibiste el don del Espíritu Santo, después te apartas y empiezas a hacer y deshacer, a meterte con la mujer de tu amigo, de los vecinos, con una mujer, con otra, quizás, ustedes ya saben, hacer muchas cosas. ¿Será que va a ser salvo? La Biblia dice, es clara, al cielo no entrará cosa inmunda. Y por eso nosotros estamos en la iglesia, porque estamos en una constante preparación, purificándonos cada día, porque necesitamos cada día ser limpios. ¿Y para qué? Para que cuando el Señor venga, vamos a irnos. La Biblia nos enseña muchas. Por ejemplo, el caso de las vírgenes. Dando un ejemplo de cristianos que estaban preparados, pero como dejaron de buscar a Dios, dejaron de llenar sus aceites, se quedaron. ¿Por qué? Aún siendo salvas, se descuidaron, se enfocaron en otras cosas del mundo. Y por eso perdieron la oportunidad de irse con el Señor. La salvación sí se puede perder. No se confíe, hermano. Esta salvación es de confiarse. Esta salvación es de buscar constantemente a Dios, prepararse y limpiarse constantemente todos los días para que nosotros podamos, cuando el Señor venga por su iglesia, podamos irnos con Él. Porque el día de nuestra redención se acerca. Aquí no se trata de que me arrepentí, me bauticé y ya, puedo seguir haciendo y deshaciendo y voy a salvarme. No. Dios es santo y es justo. Y su justicia y su santidad no le permite esas cosas. Él nos da la oportunidad, pero tampoco podemos pasarnos, sino buscar de Él. La paz de Cristo, mis hermanos, sea con cada uno de ustedes y que el Señor Jesucristo les bendiga.